Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Carvajal, Patricia González y su servidora Karen González. Les hablaremos del tema de regulación de líquidos corporales y edema. Ok, para una introducción a lo que son de los líquidos corporales, pues sabemos que nuestro cuerpo es 60% agua, y de ese 60% pues podemos dividirlo en unos compartimentos, que tenemos el de líquido intracelular, que pues el nombre lo indica, que está es líquido que está al interior de las células del cuerpo y corresponde a 2/3 de esta agua corporal que ya le mencioné, por lo que es el compartimento más grande. Y el de líquido extracelular, pues ya se compone 1/3 de esta agua corporal y corresponde a los líquidos del espacio intersticiales, de los tejidos y de lo que es el plasma sanguíneo, y también de lo que son los líquidos transcelulares, como el líquido cefalorraquídeo y así. Y bueno, tenemos también que estos pueden componerse de iones. El líquido extracelular pues va a componerse de altas cantidades de sodio y de cloruro, también de bicarbonato, y en bajas concentraciones pues de potasio, magnesio, calcio y fósforo. Y el intracelular pues es bajo en sodio y en cloruro, bicarbonato y fósforo, tiene magnesio y es alto en potasio. Dale, por favor. Y bueno, de estos iones que les mencioné, pues lo que va a ocurrir es que los electrolitos pues van a disociarse, o sea, como que van a transformarse o separarse, como quieran llamarle, gracias a que al agua pues estos van a transformarse de manera iónica. Esto quiere decir que van a tener diferentes cargas. De carga positiva pues son los cationes y la negativa los aniones. Como el sodio sería un catión. Y bueno, las sustancias no electrolíticas pues corresponden a lo que son la glucosa y la urea, pero eso ya les mencionaré un poco más adelante. Y aquí tenemos una tabla de valores de tanto de los líquidos electrolitos, extracelulares e intracelulares. Y esto es importante porque, pues, para el momento de hacer un cálculo en la osmolaridad plasmática, pues estos valores van a determinar porque los electrolitos vendrían siendo osmoles, o sea, serían pues la forma de llamar a la unidad o cantidad de soluto que está presente. Y tenemos a lo que es la difusión, que pues va a hacer que el soluto esté moviéndose de un gradiente de más concentración, tanto que tienen o no tienen carga. Y la ósmosis sería el movimiento ahora sí que del solvente, que en este caso pues sería el agua, y lo realiza mediante una membrana semipermeable, y esto se debe a que se genera una presión osmótica, o sea, la necesaria para atravesar dicha membrana. Y bueno, en base a esta membrana, ¿por qué es semipermeable? Bueno, pues porque el agua es lo que pasa fácilmente, pero en cuanto a lo que son los solutos, va a haber unos que sí tienen más fácil acceso y otros que no, porque, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono pasan directamente a la membrana, y los iones necesitan mecanismo de transporte, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, y el agua pues ya pasa mediante lo que es la ósmosis, mediante lo que son las acuaporinas. Dale a la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos la osmolaridad y osmolalidad. Bueno, ya les dije que el osmol pues es la cantidad de soluto, y para entender un poco más estas fórmulas que les estoy poniendo aquí, pues hay que diferenciar lo que es un osmol efectivo y uno inefectivo. El nombre puede lucir engañoso porque realmente el inefectivo es cuando se cruza libremente esa membrana celular dichos solutos, al ejercer la fuerza osmótica. Un ejemplo de un osmol inefectivo sería la urea. Y de un osmol efectivo, pues estos, a pesar de ejercer la fuerza osmótica, no logran atravesar dicha membrana. Y ejemplo de esto serían el sodio, el potasio y la glucosa. Y aquí les tengo unas fórmulas que la osmolaridad plasmática sería la que calcule pues los
los osmoles en general. Ay, perdón. Se me fue. Una disculpa. Sería más que nada que calculen los osmoles en general y la osmolaridad efectiva, pues sería un poco más a lo que es el hecho de que hay tonicidad, o sea, de que serían tomar en cuenta los osmoles que son efectivos, como ya les mencioné, que contribuyen a que se esté moviendo el agua entre los compartimentos de intracelular y extracelular. Y bueno, por este mismo hecho que ya les mencioné de los ejemplos, pues aquí en la osmolaridad plasmática se toma en cuenta a la glucosa y al BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre. Pero también, si no se quiere requerir al BUN, pues simplemente requerimos a la urea dividida entre 6. Y osmolaridad efectiva, como ya les dije que son los que sí van a pasar la membrana, pues solo se toma en cuenta el sodio y la glucosa, ya no se tomaría en cuenta lo que es la urea. Y el valor normal pues sería de 280 a 295 miliosmoles por kilo. La osmolaridad y osmolalidad, según el libro, pues cuesta diferenciarlos un poco, ya que pues toman un término de que 1 kilo y 1 litro de agua pues serían lo mismo, pero para poder diferenciar mejor, pues la osmolaridad sería líquidos fuera del cuerpo y osmolalidad al interior del cuerpo. Pero a fin de cuentas, lo único que cambia es la unidad de medida. Y la cantidad de osmolaridad efectiva normal sería de 275 a 285 miliosmoles por kilo. Dale que sí. Y bueno, algo que también hay que mencionar, bueno, dale al anterior, Jocelyn, por favor. Es que si esta osmolaridad pues es aumentada de este valor normal, pues va a llamarse hiperosmolaridad, que comúnmente puede deberse a una hipernatremia o una hiperglucemia, que por eso la tabla de valores que les puse va a servir al momento de esta fórmula. Y una hipoosmolaridad, pues cuando ya está baja, pues se debe comúnmente a hiponatremia, que pues es por la pérdida de sodio o la ganancia de agua. Ahí aguántame tantito. Ajá. De las fórmulas, esta ya no. Ok. Esa ya no se la aprendan, esa ya no es útil. Para eso existe una que se llama osmolaridad efectiva. Es esta de aquí. Y esa sí es la que se debe de manejar ya universalmente. La osmolaridad efectiva se calcula 2 veces sodio. Lo que tienes de sodio, multiplicarlo por 2 y después hacer una operación de dividir la glucosa sérica, no la capilar, glucosa sérica entre 18 y este resultado le sumas el resultado anterior y ya tienes la osmolaridad plasmática. Y pues esta es la osmolaridad normal de 275 a 285. Realmente apréndansela como 280 más menos 10, porque incluso 270 todavía se considera un medio isosmolar. Entonces apréndansela 280 más menos 10. O sea, puede ser hasta 290 o de 270. La que marqué encerrada es la fórmula para calcularla. Ya la anterior no. Esta, por supuesto que tampoco. La que tiene albún tampoco se utiliza ya. Ya están descontinuadas. Ya esta tampoco. Ok, doctor, gracias. Continúa. Gracias. Y bueno, ya si es un nivel normal, pues simplemente se denominaría isoosmolar. Dale a la que sigue, por favor. Y bueno, mediante los líquidos hipotónicos, isotónicos e hipertónicos, pues aquí en un medio hipertónico pues van a estar altos los solutos, ya que pues el líquido extracelular pues va a tener más osmolaridad que el citoplasma de la célula. O sea, el agua va a desplazarse donde haya más concentración a lo que son los solutos. Y en un medio isotónico, pues los solutos están igual tanto por dentro como por fuera de una célula y aquí no hay movimiento del agua.
Este, y en el medio hipotónico, los solutos pues van a estar bajos ahora. Ya que el líquido extracelular pues tiene ya menos osmolaridad del líquido al interior de la célula y el flujo de agua pues se moverá. Y si vemos aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver que en el medio hipertónico, pues las células sanguíneas pues al tener la salida de H2O, pues van a generar eso se le llama crenación. Este, en el medio isotónico, pues como ya mencioné, está igual el soluto tanto por fuera como por dentro, y en el medio hipotónico, pues hay mayor absorción de agua y de menos de solutos. Y ejemplos de soluciones que también son de este tipo, pues de isotónica es la solución fisiológica del 9%, 0.9%, perdón. Hipertónica es el manitol e hipotónica la dextrosa al 2.5%. Y bueno, algo que ya para continuar, que continúe mi compañera, pues la membrana celular pues va a ser entonces la barrera primaria que permitirá el movimiento de las sustancias entre los compartimentos que ya les mencioné, que son el del líquido extracelular y del líquido intracelular. Y de mi parte sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Para mantener la homeostasis o el equilibrio de todos los sistemas, la excreción de agua y los electrolitos debe de ser precisa con los ingresos. Esto quiere decir que no podemos excretar más de lo que se está ingresando. Entonces, el ingreso de agua y de muchos electrolitos depende de los hábitos de la alimentación de cada paciente, de cada individuo, y ante esto los riñones deben de ajustar la excreción con su ingreso. Sabiendo que el ingreso de electrolitos y de agua depende de la alimentación, pues va a variar. Hay personas que toman una buena cantidad de agua al día, hay personas que toman menos, hay personas que consumen alimentos ricos en líquido, hay otras que no. Y también va a depender mucho del tipo de actividad que realicen. De manera general, pues normalmente aquí son una tabla, los ingresos y las pérdidas de agua diarios de mililitros sobre el día. Una persona normalmente debe ingerir 2.100 mililitros diarios. El metabolismo utiliza 200 mililitros normalmente. Y pues a esto, perdón, a, ingresan del metabolismo 200 mililitros más. Entonces a este total da 2.300. Pero hay diferentes tipos de pérdidas. Hay pérdidas por la piel, que son de 350. También insensibles en los pulmones, que son 350. De igual manera, como les digo, puede presentarse en una situación normal o una situación de ejercicio intenso y prolongado, donde esto va a aumentar. En las sensibles de la piel se queda en 350, pero en las insensibles pulmonares aumenta a 650. De sudor va de 100 a incluso 5.000 mililitros, de heces va de quedar igual en 100, y en la orina de 1.400 puede incluso llegar a 500. Entonces se tiene que hacer, sumando todas las pérdidas normales al día, da un total de 2.300, que es lo igual de lo ingerido. Y cuando es un ejercicio intenso y prolongado, pues da un total de 6.600. Y pues toda esta variación en el libro de Guyton leí de que depende mucho sobre la ingesta. También, por ejemplo, hay pacientes que, digamos, están pasando por una deshidratación y que solamente van a ser capaces de orinar medio litro al día, mientras que una persona que puede tomar cantidad excesiva de agua puede orinar incluso los 20 litros, porque los riñones estarían tratando de compensar la ingesta, excretándolo, ya sea si es mayor la ingesta, pues va a ser mayor la excreción, y si es
menor la ingesta, pues sería menor la excreción. Ok. Y también les voy a hablar sobre la presión hidrostática y osmótica. La presión hidrostática sanguínea, esto va a facilitar la filtración y en los capilares glomerulares, la fuerza de la salida del agua y de los solutos en el plasma, que esto da un total de 50 mililitros de mercurio. También está la presión hidrostática capsular, que esta presión es ejercida contra la membrana de filtración por medio del líquido en el espacio capsular. Entonces, se va a poner a la filtración y da un total con su fuerza de 15 mililitros de mercurio. La presión osmótica coloidal capilar esta es de 30 mililitros de mercurio y es ejercida por las proteínas de la sangre que tienden a recuperar el agua. Y para saber la presión neta de la filtración, aquí en la imagen se viene una fórmula que es el total de la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática capsular menos la presión osmótica coloidal capilar, que debe dar un total de 10 mililitros de mercurio. Y aquí sigue mi compañera Patricia. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el edema. Este se va a producir cuando se genere una ruptura en lo que es el equilibrio de Starling. Este nos dice que pues todo el líquido filtrado en el extremo arterial va a ser exactamente igual a lo que se va a absorber en el extremo venoso linfático. Y pues la ruptura de dicho equilibrio nos va a provocar lo que es el edema. Este corresponde a la acumulación anormal del líquido en el espacio intersticial y pues este se refleja en el cuerpo como una inflamación palpable. También corresponde a derrame, que pues es una acumulación anormal de líquido en un espacio potencial. Un espacio potencial, pues un ejemplo de él sería el espacio que hay entre las pleuras parietal y visceral del pulmón. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Oye, es que no me deja cambiarla. Bueno, el edema puede ser localizado o generalizado. Un edema localizado pues se presenta con la urticaria o abones, que son como pues ronchitas rojas que generan comezón, que son pues más grandes de lo normal. Y este va a ser resultado de la liberación de histamina o cualquier otro mediador de la inflamación que genere pues una dilatación de los esfínteres precapilares y arteriolares de las pues o sea, va a causar una dilatación de los esfínteres precapilares y arteriolas que van a estar irrigando las lesiones inflamadas. El generalizado también es llamado anasarca y este deriva del aumento del volumen vascular. Este va a provocar una hinchazón difusa de todos los tejidos y órganos del cuerpo, especialmente en el tejido celular subcutáneo. ¿Le puedes dar que sigue, por favor? Los mecanismos que producen un edema pueden ser intracelulares y extracelulares. Y pues un edema intracelular puede ser causado por alteraciones hidroelectrolíticas como lo que es la hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia pues significa hipo bajo, natre sodio y hemia pues sangre, que se traduce a concentraciones bajas de sodio en sangre. Entonces, pues la sangre se encuentra en el líquido extracelular y si bajan las concentraciones de sodio, pues esto va a tener relación directa con la osmolaridad, que también va a bajar en el líquido extracelular y si baja, pues va a generar un movimiento de agua por osmosis desde el líquido extracelular hacia el intracelular, ya que en el intracelular hay más
concentración de sodio que en el extracelular. Y pues eso nos va a comenzar a generar el edema intracelular. También por la depresión de los sistemas metabólicos por falta de nutrición celular adecuada. Esto quiere decir que si la célula no se nutre adecuadamente, por decirlo un ejemplo, si no recibe suficiente glucosa, pues va a causar una depresión en los sistemas metabólicos. Un ejemplo sería la bomba de sodio-potasio, ya que esta necesita ATP para su funcionamiento. Recordemos que esta saca sodio y permite entrada de potasio, y si no funciona, pues no se va a estar eliminando ese sodio y se va a seguir acumulando en el interior de la célula, y pues esto nos va a generar que el sodio va a atraer el líquido, va a favorecer el movimiento del líquido hacia el interior de la célula, y pues esto va a aumentar la presión y puede llegar a generar una lisis celular, debido a que como son exageradas las concentraciones de sodio, van a ser exageradas las concentraciones de líquido que se van a movilizar a su interior, y pues va a causar la lisis celular. También por inflamación, debido a que cuando se genera la inflamación hay un aumento de la permeabilidad de la membrana. Esto, pues, al ser más permeable, va a permitir la entrada de sodio, el cual, pues, igual que en los otros mecanismos, va a atraer agua, y al haber demasiada agua en el líquido intracelular, pues va a causar igual una lisis o necrosis de la célula. En los mecanismos extracelulares, estos van a ser causados por la alteración de las presiones que regulan los líquidos a nivel intravascular. Los más importantes, pues, son las presiones oncótica e hidrostática. Recordemos que la presión oncótica es aquella producida por las proteínas que se encuentran en el interior del vaso. Estas van a mantener lo que es el efecto de Gibbs-Dunning, que este es el equilibrio entre los iones que son capaces de atravesar y los que no son capaces de atravesar la membrana celular. Y bueno, al haber una disminución de la presión oncótica, es decir, disminuyen las proteínas que se encuentran dentro del vaso, pues no va a haber, me faltó mencionar que las proteínas tienen una carga negativa y van a traer iones positivos, como lo es el sodio. Y al haber una disminución de la presión oncótica, pues va a haber una disminución de las proteínas. Y como estas disminuyen, pues va a haber también, no va a haber quien retenga el sodio dentro del vaso. Y bueno, el sodio va a salir hacia afuera y va a atraer también líquido hacia afuera, generando pues lo que es el edema. Y el aumento de la presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es aquella que ejerce la sangre sobre la pared capilar. Un ejemplo pues sería en las piernas, las venas que devuelven la sangre al corazón. En caso de una trombosis venosa profunda, pues el trombo va a provocar que no haya un correcto retorno venoso, y pues esto va a aumentar la presión hidrostática. Y pues se va a ir acumulando la presión hasta que busque salida el flujo, y pues va a salir por el intersticio por medio de va a salir al espacio por medio de los capilares, y pues esto nos va a generar el edema. Le puedes dar a la siguiente. Y bueno, para que haya un aumento de la presión hidrostática, debe haber una vasodilatación arteriolar, y esto va a favorecer la salida del líquido. Y para una disminución de la presión hidrostática, debe haber una vasoconstricción arteriolar, y esto va a disminuir la salida del líquido. Le puedes dar a la siguiente, por favor.
Bueno, el signo de fobia o godet, esta es una maniobra que nos va a permitir poner en evidencia si hay existencia o no de un edema. Se dice que es positivo cuando se presenta la acumulación de líquido intersticial, cuando esta sobrepasa la capacidad de absorción del gel del tejido, y en esta forma de edema el agua del tejido se vuelve mora y puede desplazarse con la presión ejercida por un dedo, como lo vemos en la imagen. Y va a ser, cuando es negativo, refleja una afección en la que se acumulan y coagulan las proteínas plasmáticas en los espacios tisulares. Esta se va a detectar en zonas localizadas de infección o con traumatismo. Y bueno, pues les voy a hablar sobre los diuréticos. Estos son fármacos que aumentan el flujo urinario. Hay distintas familias. Estos son inhibidores de los transportadores iónicos renales, de modo que disminuyen la secreción de sodio a diferentes niveles de la nefrona. También hay diuréticos osmóticos que dificultan la reabsorción de agua, los antagonistas de la aldosterona, y hay inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, las familias de estos diuréticos son los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los osmóticos. Vamos a hacer una pausa. Vuelvos a conectar, por favor. Los diuréticos tienen distintas familias y a continuación les voy a hablar un poco sobre el mecanismo de acción. Y pues bueno, los diuréticos tiacídicos, estos inhiben el cotransporte de sodio y de cloruro en la membrana luminal, y estos van a actuar en la primera parte de los túbulos distales. Los diuréticos tiacídicos, entre ellos está la clorotiacida, clorotralidina, hidroclorotiacida, la indaprimida y la metolazona, lo siento, no traigo mis lentes. Y bueno, también los diuréticos de asa, que estos inhiben con transporte de sodio, calcio y cloruro en la membrana luminal y actúan en la asa gruesa descendente de Henle. Y en estos está el ácido etaclínico, butametanida, furosemida y torsemida. Y los diuréticos ahorradores de potasio, estos inhiben la acción de la aldosterona en el receptor tubular y reduce la absorción de sodio y la secreción de potasio. Estos diuréticos van a actuar en los túbulos colectores. Y bueno, pues estos diuréticos ahorradores de potasio, entre ellos está la amilorida, la eplerenona, la espirolactona y el triamtereno. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, estos inhiben la secreción de hidrógeno y la reabsorción de dióxido de carbono, lo cual reduce la reabsorción de sodio, y estos van a actuar al nivel de los túbulos proximales. Y bueno, este diurético lleva por nombre acetazolamida. Y por último, los diuréticos osmóticos, estos se van a encargar de inhibir la reabsorción de agua y los solutos para poder aumentar la osmolaridad del líquido tubular, y actúan principalmente en los túbulos proximales. Y pues estos van a ser el manitol y la urea. Y sería todo. Ok. Aguántame tantito. Quítala.
esquemas. Fisiopatía se explica con esquemas. Si hablan de regulación de presiones, se habla con esquemas. Cómo regula la presión hidrostática el líquido intravascular, cómo regula la presión oncótica el líquido intravascular, quién regula directamente a estas presiones, o sea, quiénes componen estas presiones. Me hubiera gustado que agarraran, que metieran esquemas, o usaran la pizarra, o una foto, o lo que sea. Porque así con texto, pues realmente no nos queda entendible. ¿Quién compone a la presión osmótica? ¿Cuáles son los componentes de la presión osmótica? O más bien, ¿quién regula la presión osmótica? Les voy a dar 4 opciones. El agua, las proteínas, bueno, 3. El agua, las proteínas o el sodio. Las proteínas, doctor. Igual. Sodio. No se dice igual, se dice por 2. Correcto, Policarpo, el sodio. Porque se regulan los líquidos. ¿Qué presión regulan las proteínas? Si lo habló o no lo habló el equipo, realmente no lo sé, porque cuando no traen dibujitos, yo la verdad me aburro y me pierdo, me distraigo en otras cosas. Regulan la presión oncótica. La presión oncótica. ¿Y la hidrostática cómo está regulada? ¿Por el agua? Por el agua. Sabiendo quiénes regulan a esas 3 presiones, ya tienes asegurado un 50% de entender la fisiopatología de un edema. ¿Por qué en los pacientes cirróticos existe un edema? ¿Cuál de las 3 presiones son las que está alterada y por qué? La misma razón por la que un paciente con cirrosis hepática tiene edemas es la misma razón por la que un paciente con síndrome nefrótico tiene edemas. ¿Por qué? Supongo que en nefro ya vieron síndrome nefrótico. Son temas de segundo parcial. Glomerulopatías. ¿Por qué un paciente con enfermedad renal crónica tiene edemas? ¿Qué presión de esas 3 presiones está afectada directamente en un enfermo renal crónico? La oncótica, ¿Por qué la oncótica? porque se están filtrando las proteínas, no. En la enfermedad renal crónica no. Sí, se filtran, pero realmente no es tanto. En el síndrome nefrótico sí. Bueno, pues eso es lo que tenía que hablar el equipo. Y no de cada enfermedad, porque pues no estamos en cada enfermedad, sino saber por qué un edema en un cirrótico, por qué un edema en un síndrome nefrótico, por qué un edema en una insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, les pedí que hablaran de compartimientos de líquidos corporales, porque pues es muy importante que sepan
cómo está dividido los líquidos en nuestro cuerpo y que obviamente desde fisiología lo tendrían que haber sabido. Fisiología 1, incluso se menciona también en fisiología 2 y algo así en farma, pero bueno, de farma mejor ni hablemos. Para saber cómo está regulado nuestro líquido corporal total. De entrada tenemos que saber que el agua corporal total es en 60% en hombres, 50% en mujeres. Es algo que dicen las bibliografías. Las mujeres tienen menos líquido corporal. ¿Por qué? Realmente no sé. Aparte tienen menos tamaño, esa podría ser una opción. O porque pierden sangre cada mes, también es una teoría. Pero bueno, anyway. Los líquidos corporales, como dijeron sus compañeros, se dividen en dos compartimientos, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El líquido intracelular es el más abundante, tiene 40% del total de nuestra agua corporal. Es el que está dentro de las células, por supuesto. Y el líquido extracelular es solamente el 20% y está dividido en dos compartimientos, que es el líquido intravascular, que es el plasma, el que está dentro de los vasos sanguíneos, es la sangre, y en el líquido intersticial. El líquido intersticial es ese medio que está por fuera de las células. O sea, el intersticial está en comunicación con las células propiamente de un tejido y con el vaso sanguíneo. Entonces están divididos esos tres compartimientos de una forma conjunta, o sea, están juntitos, pero totalmente separados. Y para que el agua se mantenga dentro de cada uno, pues existen estas tres mentadas presiones. La presión hidrostática, la presión oncótica y la presión osmótica. La presión oncótica también se llama coloidosmótica, también recibe ese nombre. La presión hidrostática, como dijo ahorita uno de sus compañeros, está regulada por el agua. Por el agua intravascular, o sea, por la sangre, por el plasma, etc. La presión osmótica está regulada por los solutos, principalmente el sodio. Y la presión oncótica o coloidosmótica está regulada por las proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la principal proteína plasmática que ustedes conocen? La albúmina. La albúmina, correcto. Esa es la principal proteína de nuestro cuerpo. Y es pues la que regula principalmente a la presión oncótica. Como les mencionaba, pues tenemos los tres medios. Ahí voy, espérenme. ¿Ven por qué deberíamos estar usando pizarrón? Pero se fresean, no quieren ir. Que si vamos poquitos a esos poquitos nos va a dar clase. ¿Creen que soy peor en presencial, verdad? Pues sí. ¿Por qué no? Bueno. Entonces tenemos nuestros tres compartimientos, nuestros tres medios. Van a decir, ¿por qué tres? Pues sí, son tres. El intracelular, el intersticial y el intravascular. Entonces tenemos nuestros tres medios de compartimiento y el líquido se tiene que mantener pues directamente dentro de cada uno. Este es el líquido intravascular, este es el líquido intersticial y pues obviamente este es el intracelular. ¿Cómo actúan nuestras presiones, tanto hidrostática y oncótica y osmótica? La presión osmótica, que es regulada por, repito, el sodio, actúa principalmente en el líquido intracelular, regulando principalmente el líquido intracelular. La presión osmótica nos permite que el medio externo de la célula y la célula pueda tener tres medios importantes o tres tipos de medio externo de situaciones. Lo que hizo su compañera de
hipotónico, ahí disculpen mi letra, isotónico e hipertónico. ¿Cuál es el medio normal de una célula? Pues el isotónico. O sea, tiene que haber una cantidad, una carga igual, tanto en el líquido intersticial como en el líquido intracelular. ¿Para qué? Para que el líquido no se esté yendo hacia adentro de la célula y no esté saliéndose de la célula y pueda tener una homeostasis, lo que conocemos como homeostasis. De eso se encarga la presión osmótica. Si a un paciente o si a una persona, vamos a hablar directamente o principalmente de el edema intracelular. Si una persona se le administra soluciones, o bueno, no los voy a meter en ese rollo. Si una persona, un paciente, tiene mayor cantidad de sodio en el cuerpo, o sea, una hipernatremia, quiere decir que fuera de la célula va a existir un incremento de sodio a diferencia del interior. No quiere decir que el sodio intracelular disminuyó, no, simplemente que la relación pues es mayor afuera que adentro. Cuando esto sucede, cuando hay más soluto fuera de la célula que dentro de la célula, a este medio lo conocemos como hipertónico. Y la presión osmótica está incrementada. La presión osmótica es la que ejerce el sodio a través de las membranas y regula tanto el líquido intersticial como el líquido intracelular, para que quede otra vez más claro. Entonces, más cantidad de soluto fuera de la célula que dentro es un medio hipertónico. ¿Qué sucede en un medio hipertónico? Si hay más cantidad de sodio afuera que adentro, este sodio se tiene que diluir. Entonces la célula, ¿qué pierde? Agua. Pierde agua. ¿Qué está sucediendo en el espacio intersticial? Incrementa el agua, por lo que hay edema. ¿Qué sucede dentro de la célula? ¿Qué le pasa a esta célula? Se achica. Se deshidrata. Y si se deshidrata, se achica y puede llegar inclusive a muerte celular. No muerte del paciente, sino una muerte celular. Este es un caso de producción de edema o de fisiopatología de edema. Cuando un paciente tiene una hipernatremia, así es como se produce un edema. Hay mucho sodio porque tiene hipernatremia, hay mucho sodio fuera, la célula empieza a perder agua, en el espacio intersticial se acumula agua y se produce pues un edema. Y a la vez la célula se va a deshidratar. Siguiente escenario, un medio hipotónico. Aquí no se produce un edema, pero sí es importante que se los explique para que entiendan cuando veamos, bueno, cuando lleguen a endocrino y vean hipernatremia, hiponatremias, vean por qué un paciente puede tener edema cerebral por una hiponatremia. En un medio hipotónico sucede lo contrario. Estamos hablando de un paciente con hiponatremia, por ejemplo. Está bajando o bajó el sodio considerablemente, entonces en el medio extracelular el sodio está disminuido o está más bajo o menor que comparación con el sodio intracelular.
Quiere decir que hay más soluto dentro de la célula que fuera. Por lo que tiene que regularse esta cantidad. ¿Qué empieza a suceder en la célula? ¿Qué pierde y qué gana? Pierde agua Pierde sodio y y gana gana sodio. agua. A ver, uno dijo pierde sodio y gana agua. Y el otro dijo gana sodio, pierde agua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pierde? ¿Sodio o agua? Pierde sodio. Pierde A sodio perder porque sodio. afuera hay menos. Entonces, pues tengo que sacar sodio para tratar de incrementarlo. ¿Y qué gana? No es potasio. Líquido. Agua. 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 Hace un intercambio de sodio por agua para tratar de diluir aquí y tratar de sacar. Entonces, al estar echando agua hacia adentro de la célula, ¿qué se produce? Se hincha. Un edema celular. O sea, la célula se hincha. Aquí lo que está pasando es que disminuyó la presión osmótica del espacio intersticial. No se produce un edema como lo conocemos, pero sí se produce un edema, solo que es un edema celular o intracelular, como lo mencionaron sus compañeros. Tenemos dos tipos de edema, el intracelular y el extracelular. Y el extracelular pues es realmente intersticial y es el que todos conocemos, que se hinchan los pies y que se acumula. Bueno, esto es lo de a nivel celular, lo que tiene que ver mucho la presión osmótica y cómo esta produce un edema, tanto local o extracelular como intracelular. Ahora nos vamos a el otro edema, que es el edema generalizado. El edema generalizado, aquí intervienen las otras dos presiones, tanto la hidrostática como la oncótica. Primer situación, producción de edema. Este es un vaso sanguíneo. Y pues ahí andan todos los componentes intravasculares y el líquido. Dentro del vaso sanguíneo, el líquido ejerce una presión hacia la pared vascular. Esa presión que ejerce el líquido hacia la pared vascular le conocemos como presión hidrostática. En el espacio intersticial, o bueno, en el otro lado, se ejerce una presión en contra, que es regulada por las proteínas, que es la presión oncótica o coloidosmótica. Esto es por proteínas y esto es por agua. De esta manera se regula tanto el líquido intravascular, como el líquido intersticial. No entra para acá y tampoco sale para afuera. ¿Qué pasa cuando una de estas presiones se empiezan a alterar? Como es el caso de los pacientes que tienen un aumento de la presión hidrostática. ¿Qué pasa en un paciente que tiene un aumento en la presión hidrostática? Pues bueno, cuando la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica, se empieza a extravasar líquido al espacio intersticial y pues obviamente nos da edema. No quiere decir que la presión oncótica disminuyó. No, la presión oncótica está normal. Pero lo que aumentó pues fue la presión hidrostática. ¿Qué enfermedades nos dan aumento de la presión hidrostática? Pues toda aquella que aumente el volumen sanguíneo.
¿Cuáles? Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o incluso la insuficiencia renal aguda. La hipervolemia. ¿Cómo la hipervolemia? Pues estarle pasando muchas soluciones, por ejemplo. Todo lo que nos cause un aumento del volumen sanguíneo nos va a causar un incremento de la presión hidrostática, o sea, edema. Y esa es una causa de edema. Incremento de la presión hidrostática. Tenemos otro vaso sanguíneo. Lo mismo. Adentro andan ahí todas sus sustancias, etcétera. ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene proteínas plasmáticas? Pues disminuye la presión oncótica. Cuando disminuyen las proteínas. Si a una persona le disminuye la presión oncótica, no va a haber quien le muestre resistencia al agua y se va a empezar a extravasar líquido y se van a producir edemas. Aquí lo que está pasando es que la presión hidrostática está normal, sin embargo sigue siendo mayor a la presión oncótica, pero porque la presión oncótica disminuyó. Y disminuyó porque existe una pérdida de proteínas o una hipoalbuminemia. Y en algunos casos que existe hipoalbuminemia son los pacientes cirróticos, los pacientes con síndrome nefrótico o los pacientes con síndrome de malabsorción intestinal, que no absorben proteínas, entonces las proteínas disminuyen y empiezan a producirse edemas. Y son edemas generalizados estos dos, tanto cuando aumenta la presión hidrostática como cuando disminuye la presión oncótica. Por eso un paciente cirrótico tiene edemas, por eso un paciente con síndrome nefrótico tiene edemas. La cirrosis es directamente porque disminuye la producción de proteínas en el hígado y el síndrome nefrótico es porque se eliminan más proteínas. El síndrome nefrótico es una glomerulopatía, es producido por una glomerulopatía en donde el glomérulo está inflamado y está filtrando muchas proteínas, o sea, albúmina. Existe mucha pérdida de albúmina por la orina y disminuye la albúmina plasmática. Entonces, de esta manera, disminuye la presión oncótica y el paciente se caracteriza clínicamente por edemas. Y ahora ya saben por qué. Entonces, todo paciente que aumente su presión hidrostática por aumento de volumen, por insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, hipervolemia, lo que sea, generan edemas por incremento de la presión hidrostática. Sobrepasa a la presión oncótica. Pero la presión oncótica no tiene alteraciones. Si un paciente le disminuye las proteínas plasmáticas, disminuye la presión oncótica, la presión hidrostática está normal, pero aún así hay más presión hidrostática que oncótica, entonces se filtra líquido hacia el espacio intersticial y se produce edema. Estos son edemas generalizados, edema intracelular, pero ya para terminar, existe otro edema que es el edema localizado. El edema localizado es realmente un edema capilar, por así decirlo. Se producen en situaciones de algún traumatismo, de algún golpe, de algún piquete de algún insecto, etcétera. Se produce un edema localizado. Y ahí el problema no es directamente de la circulación venosa o de la reabsorción como tal.
los procesos en los capilares son dos, la filtración y la reabsorción. Es un capilar, supongamos. Del lado de la arteriola, pues la filtración es precisamente gracias a la presión hidrostática. Al haber mayor presión hidrostática en el capilar, pues empieza a extravasarse líquido. Pero en la vénula existe menos presión hidrostática que la oncótica. O sea, existe menos presión hidrostática en el lado de la vena, de la vénula, y el líquido que se extravasó permite reabsorberse a través de esos poros que tienen los capilares y regresar pues al espacio intravascular y así no acumularse y no formar edema. ¿Qué sucede en pacientes que tienen un aumento de la presión hidrostática en las vénulas? Éstasis venosa, obstrucción, alteración de las válvulas de las venas, linfedema, alguna infección en el sistema linfático, etcétera. Aumenta la presión hidrostática y esto choca aquí y no permite que se reabsorba líquido de vuelta, por lo que se va a acumular y va a producir un edema local. Volvemos a conectar, por favor, para continuar.